Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Una de las cosas que nosotros como iglesia hemos perdido, se dice así la palabra, perdido, es confesar y hablar a la misma gente perdida lo que Jesús hizo por cada uno de los que estamos sobre la tierra. Tristemente, mucha gente cristiana se avergüenza de hablar de Jesús, de confesar el nombre del Señor, porque quizás le vayan a decir: eres un aleluya, eres un protestante, o eres simplemente, o dejaste tu religión. Y a veces mejor nos callamos y no confesamos o no hacemos la obra de Dios. Nos callamos, somos cristianos secretos, somos personas que ni el vecino sabe que somos cristianos, a veces ni los de la casa. Pero aquí el Señor dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también del Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Yo no sé si usted se acuerda cuando se convirtió a Cristo. Yo no sé de qué manera, pero por lo menos mi persona, cuando se convierte a Cristo, yo le empecé a predicar, hermano, a toda la gente. No conocía ni un texto bíblico, no conocía nada de la Biblia, pero sí empecé a hablar lo que sentí de parte de Dios y que había conocido al verdadero Dios. Ciertamente era una persona religiosa, ciertamente era una persona que tenía mis santos en mi casa, plagado de santos, el Sagrado Corazón, la Virgen María, y tenía, hermano, tantos santos en mi casa. Pero al conocer a Jesús, para mí era muy difícil confesar al Señor. Pero el revelarse el Señor a mi vida, ya no me interesó nada de lo que había aprendido de la religión popular, nada. Y empecé a confesar y a predicar el mensaje del Señor, hablar de Jesús. Y esto que descubrí, vi cómo, hermano, el Señor dice: todo aquel, o sea, os digo que todo aquel que me confesare, habla delante de la gente, delante de los hombres, dice el Señor que Él también le confesará delante de los ángeles de Dios. Vea qué tremendo. Muchas veces nos da vergüenza hablar de Jesús, porque no hay otro que podemos confesar nosotros los cristianos, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiero decirles que el sacrificio de Jesús fue no por una cierta religión. El sacrificio de Jesús, la Biblia dice que fue por todo el mundo. Vea esto. Esto es una enseñanza para niños. Para niños. Pero lo más triste, que hay personas que tenemos años y años en la iglesia y no alcanzamos a entender el versículo de Juan 3:16. No lo alcanzamos a entender. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque la Biblia dice, vamos al libro de Juan
3:16, que usted se lo tiene que aprender de memoria. Mire lo que dice la santa y hermosa palabra de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Vea lo que dice aquí. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el versículo 17, para completar el texto y contexto, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que dice ahí, sino para que el mundo sea salvo por él. Habla de Jesús. Y cuando nosotros vemos el libro de Lucas, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de los ángeles de Dios. Pero también todo aquel que me negare delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de los ángeles de Dios. Entonces, el sacrificio de Jesús no fue meramente por una secta o una religión o los judíos, fue por todo el mundo. Entonces, se perdió la brújula, se perdió el verdadero mensaje, porque ya no se está predicando el evangelio. Ya no. Hoy se está predicando, hermano, hermana, diferentes doctrinas, diferentes formas, hermano. Hay unas terribles que hasta niegan al Hijo de Dios. Vea esto, está tremendo, y no voy a enumerar ni quiero avergonzar a nadie. Pero la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso quiere decir que el sacrificio de Jesús en el sistema, hermano, ¿qué le puedo decir? No lo quiero enredar. Cuando nosotros estudiamos, hermano, hermana, lo que significa, hermano, salvación, o significa la redención o las doctrinas, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo se encierra a un sacrificio que fue hecho hace más de 2000 años, y fue el sacrificio de Jesucristo. Vea esto, que los hombres hayan puesto sus formas de ser. La Biblia es clara. Si nosotros como cristianos nos avergonzamos ante los hombres de lo que Jesús hizo por nosotros, el Señor también se va a avergonzar de nosotros cuando estemos, hermano, o querramos entrar al cielo. Por eso anunciar el nombre del Señor no es fácil. Muchas personas buscan un púlpito, buscan una carrera pastoral, buscan una campaña, buscan algo para poder anunciar el mensaje de Dios. No, hermanos, no. Nos damos cuenta, hermano, que Dios no vino a poner púlpitos. Dios no vino a poner iglesias con alfombra y luces. El Señor vino a poner su vida por cada uno de nosotros que estamos sobre la tierra. Ahora, nosotros hemos sido salvos. No sé cuántos son salvos aquí. Quizá usted no conozca a Jesús, pero aquellos que hemos sido arrancados de ese mundo de mentiras, ahora nosotros no tenemos que avergonzarnos del nombre del Señor. Así sea mi abuela. Yo le digo a mi abuela: si usted no se arrepiente, se va al infierno. Pero si mi abuela ve que yo comparto con ella, me voy a ir juntamente con mi abuela al infierno. ¿Por qué? Porque me avergüenzo de anunciar el evangelio o anunciar el nombre del Señor Jesús.
¿Alguien está aquí todavía? Entonces vea esto. El sacrificio de Jesús fue por todo el mundo. Número uno, su amor es para todo el mundo. Yo escuché un mensaje donde un pastor dijo algo, un pastor donde yo trabajé. Dijo, ¿saben? La iglesia ya no necesita campañas evangelísticas. Ya no. Nosotros los pastores tenemos que preparar ahora a la iglesia, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Hay iglesias que se la pasan llevando mensajes cómodos a la iglesia para que no se ofendan, para que no os hagan nada, hermano, hermana, y peleando su propia iglesia, pero no el evangelio. ¿Alguien está aquí? Hermanos, ¿qué se le ha hecho a la iglesia? Un daño, y de los más horribles. Yo estaba y desperté cerca de las 4 de la mañana. Me sentí tan lindo cuando desperté. Dije, wow, yo quisiera tener siempre, Señor, ese tipo de sueños. Y el Señor me decía, hijo, todas las personas que se avergonzaren de mí, yo me voy a avergonzar delante de mis ángeles. En otras palabras, yo no puedo presentarte a ti ni a nadie si tú no hablas como está escrita mi palabra. Y yo pude entender en ese sueño, cuando el Señor me despierta a esa hora, abrí la Biblia, libro de Lucas 12, 8 al 12. Dije, es cierto, Señor. Cuando yo abro esa escritura, hermano, y después Dios me da, ¿cuánto le dice? Es que dice, mira, es que yo amé no a los judíos solamente, ese es un plan especial con ellos, pero yo amé a todo el mundo. Y por entregarme por todo el mundo, ese es el mensaje que tienes que llevar a la humanidad. No el mensaje del sectarismo, no el mensaje de los testigos de Jehová, de los mormones, de los abatistas, no el mensaje, hermano, hermana, de aquellos hermanos satanistas, no el mensaje del Hijo del Dios viviente. ¿Alguien está aquí todavía? Es verdad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que solo hubo un sacrificio, pero ese sacrificio que nosotros tenemos que empezar a evangelizar es el sacrificio de Jesús, del Hijo de Dios. Yo no sé cuánto se avergüenza. Es más, en el trabajo hay momentos que mejor compartimos con el trabajo, pero que no se dé cuenta que soy cristiano. ¿Por qué? Por la forma de vivir nosotros. A veces convivimos entre cristianos. Claro, él es cristiano, él conoce a Dios, pero ¿qué hay si llega un mundano? ¿Qué hay si llega un idólatra? ¿Qué hay si llega un satánico? ¿Qué hay si llega un perdido? Y usted no abre su boca y le habla del sacrificio de Jesús. No, lo voy a volver a repetir. Es fácil convivir con los hermanos, es fácil convivir con el pastor, con el diácono, con el profeta, pero ¿qué hay si se te acerca un perdido y tú ni siquiera le hablas de la salvación de Jesús? Es más, con tu propia familia. ¿Alguien está aquí? Tú sabes que tu familia así y así y pasa así, pero te avergüenza porque se vayan a reír de ti. Te avergüenzas porque no vaya a ser que te desprecien o te quiten la herencia. A mí no me interesa la herencia, yo les quiero hablar de Jesús. ¿Alguien entiende esto? Mucha gente busca ser libre, buscando predicadores, buscando evangelistas, y se van a África o se van a ese lugar pensando que el hombre lo va a hacer libre. No, si la Biblia, la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es Jesús. ¿Alguien está entendiendo un poquito de esto? Entonces vea esto. El sacrificio de Jesús fue por todo el mundo. Dile que está a tu lado: por todos. Su amor es para todo el mundo. Por
eso los reales cristianos no atacamos a nadie. Les hablamos la palabra y los incomoda, como un día nos incomodó a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Yo le decía a la pastora: qué tremendo cuando Dios me quitó la idolatría en mi persona. Qué tremendo. Le digo: ¿sabe por qué? Porque yo tuve la presencia de Dios. No la conocía, pero tuve algo especial. Pero aún así levanté mi colchón y abajo en mi colchón guardé mis cuadros, por si me fallaba lo que había visto o oído. El Sagrado Corazón lo guardé debajo de mi cama. Y vaya que lo llenaba. Bueno, algo tremendo. El cuadro de María lo metí, hermano, tenía un cuadro grandísimo, lo metí abajo por ahí, por si me fallaba, vuelvo a sacar mi idolatría. Así era yo. Pero cuando entendí lo que era idolatría y cuando entendí lo que es Jesús, dije: sí, cierto, no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres con el cual podamos ser salvos, sino solo Jesús ante el Padre. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando eso viene revelado a mi vida, pude entender, hermano, el sacrificio de Jesús. Y pude entender que el sacrificio de Jesús no fue meramente un espectáculo, sino fue algo para romper el velo de arriba hacia abajo, para abrir ese lugar, no solamente para que entraran los judíos, sino para que entrara usted y para que entrara yo a la presencia de Dios, porque el sacrificio vive de Jesús. Alguien dice: bueno, es que usted si no diezma no va a entrar al cielo. El Señor te reprenda. No. Es que si tú no haces algo en la iglesia no va a entrar al cielo. Hermano, hay personas, fíjese lo que lo voy a decir, que nunca se pararon a diezmar ni se pararon en la iglesia y fueron salvas. ¿Por qué? Porque creyeron en el sacrificio de Jesús. No digo que esté bien eso, pero bueno, así lo quiso Dios. Y le voy a poner una muestra: el que estaba al costado de la cruz. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y usted se puede parar en la cruz y decirle al Señor: ¡ay, Señor! Pero este ni se congregó, Señor, este es un terrible. Pero a Dios le plació salvarlo y se acabó. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso, amiga, cuando vemos este tema, es que nosotros tenemos que saber que todo aquel que se avergüence del Señor, entonces Dios se avergonzará de nosotros delante de los ángeles. Ahora, Marcos 16:15. Vamos a empezar a trabajar. Aleluya. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Esto es una de las formas que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Hoy el mensaje de los cristianos, entre comillas, es ir a sacar la oveja de otra iglesia, y así no es. El Señor reprenda al diablo. Eso existe desde que la iglesia, hermano, está en la tierra, donde los judaizantes querían la fuerza, o sea, aparentaban ser cristianos, querían judaizar a los cristianos. Y si no te judaizas, si no te circuncidas, si no esto, las reglas judaicas o de la ley, no eres cristiano. No, hermanos, eso existe desde el principio. Ahora vea esto. Nosotros, ¿cuánto les gustaría aprender ya a evangelizar? Y no evangelices a un cristiano, no evangelices a aquel que ya está en la iglesia, no andes peleando doctrina. Evangeliza a aquel que está perdido, aquella prostituta, aquel que está tirado. A esos son los que necesitan. Mire lo que la ordenanza de Dios, Marcos capítulo 16 versículo 15. Dice la palabra de Dios: y les dijo: id. ¿Por dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué dijo ahí? Y predicar el evangelio. ¿A quién? Ok. El que creciere y fuere bautizado será salvo, pero aquí hay una palabra: mas el que no creyere será condenado. Y sabe que mucha gente se basa rápido al versículo 18. Ni siquiera saben evangelizar, pero quieren sanar gente. Pelean con el diablo, pero no saben salvar un alma.
Primero dice, hermano, esta palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si tú empiezas a aprender como hijo de Dios a predicar el evangelio, y la palabra evangelio, buenas noticias, vas a ser el mejor predicador o el mejor evangelista. ¿Alguien está aquí? Entonces, pero ¿cómo voy a ir si me voy a avergonzar? Me van a llamar aleluya, me van a llamar esto. Hermano, nosotros tenemos que aprender como iglesia que nosotros tenemos que regresarnos a la senda antigua y aprender a evangelizar a una persona perdida. Vayan por todo el mundo. Un hermano me decía en California, predicaba conmigo, empezó a predicar, y de repente me dijo: pastor, el Señor me ha dicho que yo voy a ser un evangelista extraordinario. Qué bueno, brother. Y que me vaya, que deje todo mi trabajo y que me vaya a predicar. Brother, cálmate, no te emociones. Dios nunca te va a mandar a un lugar si no te preparas. Porque predicar en un púlpito es hermoso si quieres, pero ya cuando te afrentas a gente que tiene el mismo demonio adentro, y más en Michoacán, está tremendo. El brother era de Michoacán. De Turo, le dijo: no, pero es que Dios me dijo que vaya. Sí, brother, a mí también me dijo que vaya, pero todavía no es el tiempo. Si tú no sabes evangelizar aquí, no vas a poder evangelizar en ningún lado. Porque el Señor lo dijo: me seré testigos en Jerusalén. Esa palabra Jerusalén representa primero ahí donde tú vives, en tu colonia, en tu barrio, en tu casa. Me seré testigos en Jerusalén, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero muchos quieren empezar en lo último de la tierra y en su casa no saben ni dar testimonio, ni hablar de Jesús. Alguien diga aleluya. Entonces, hermanos, esta iglesia, yo le he pedido a Dios: ¿qué hacemos, Señor? Enséñales de parte mía que el que se avergüence delante de la gente, de sus seres queridos, de su vecino, de todos, yo me voy a avergonzar delante de ellos, ante los ángeles, ante la presencia de Dios. Yo le voy a traducir esta palabra. Yo no sé si usted ha pasado una experiencia de avergonzarse, que le dice que ese es su hermano, su tío, su novio, su tío, su abuelo. Da vergüenza, ¿sí o no? Oye, ¿sí es cierto que es tu hermano o tu amigo? Le da a uno vergüenza decirlo, ¿sí o no? Pero cuando hay una certeza, una convicción, claro que es mi hermano, claro que es mi amigo. Entonces, imagínese avergonzarnos de hablar del sacrificio de Jesús. Pero ¿cómo voy a hablar si en la iglesia me gusta ir? ¿Cómo voy a hablar y hablar lo que no hago? Por eso mucha gente en la iglesia la ha tomado como un welfare, como un lugar donde solamente sacarle a Dios los beneficios. No, hermanos, no te equivoques. Esos son los falsos. Una iglesia donde, hermano, puede sacar tanta barbaridad. No, la iglesia, ahorita lo vamos a ver por la palabra, es para prepararnos a evangelizar. Yo no empecé en un púlpito. Son muchos años. Yo empecé predicando en las calles, en mi trabajo y donde quiera, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y usted, pues, sí, pastor, y usted se sabía toda la Biblia. No, hermano, no sabía nada, pero el Espíritu Santo me decía: no te preocupes que vas a hablar, yo mismo te voy a recordar todas las cosas.
Eso sí, 4 o 5 horas leyendo la Biblia, diario. A veces eran las 11, 12, yo seguía leyendo la Biblia. No le entendía nada, pero yo leía la Biblia. Hasta que fui preparado en el seminario con nuestro pastor. Y de repente, hermano, empecé a irme a trabajar. Y llegaba, gracias a Dios, me regalaron un dinerito, $50 en aquel tiempo. Lo primero que me hice es comprarme una grabadorcita así bonita. Me iba a decorar, a trabajar, mi trabajo, vamos. Y en esas grandes vitrinas me metía ay, chiquita, la ponía, escuchar la palabra, un mensaje, lo que usted quiera, y trabajando y escuchando. Pero yo no me la pasaba comiendo nada más. Yo quería hablarle hasta al perro que estaba ahí enfrente de mí. Y un día a los managers de las boutiques, a quien sea, me le atravesaba yo encima. En Capri me dijeron, bueno, me bautizaron como el padrecito, porque llegaba con mi Biblia, mi mochila, y me decían el padrecito. No, yo no era el padrecito, era un hijo de Dios, caminando a mi trabajo. Y ya en un lugar grandísimo, más grande que esto, lo doble de esto, teníamos nuestro lugar de preparar display y tantas cosas. Y ahí estábamos, los Migueles, Juan y yo. No Juan el de aquí, otro Juan, porque el primero que me gané, para la gloria de Dios, fue un Juan. Bueno, pero allí se burlaban de mí. Ahí va el padrecito. Y un día se me acercaron y me dijeron: oye, ¿por qué lees tú la Biblia? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Qué no solo tienen que leer nada más los que están preparados? Le digo: no, yo aprendí en la iglesia que la Biblia es la palabra y la Biblia es para todos. Y así empecé. Y empecé a predicar. ¿Dónde? ¿En un púlpito? No, ahí. Y empecé a testificar y empecé a hablar la palabra. Le digo, no sabía ni textos bíblicos, hermano. Solo oía lo que mi pastor me enseñaba a través del púlpito y por allí. Yo le decía: es que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que le quiera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios te ama. Oye, Armando, ¿y tú crees que Dios puede cambiar mi vida? Si lo está haciendo conmigo, lo puede hacer contigo. Eso es lo único que decía yo. Un día estaba en Félix Cuevas e Insurgentes, porque eran puras boutiques, y estaba yo decorando una tienda y evangelizando al manager también, porque me preguntan: ¿por qué traes la Biblia? ¿Por qué esto? ¿Por qué es música así rara? Porque soy cristiano. ¿O tú eres de los evangélicos? Sí, no me avergonzaba. Si no me avergonzaba cuando me decían que era el borracho, el drogadicto, el ratero, ¿por qué me voy a avergonzar del evangelio? ¿Hay gente aquí todavía? Sí, soy cristiano evangélico, aleluya, y no sé qué tanto. En aquel tiempo yo escuchaba cantos de nuestro hermano Marino, Estanislao Marino, y ahí estaba. A ver, quiero que nos hables tantito. Y en eso llegó un endemoniado y se aventó, falta de respeto, y me dice: yo no creo todo lo que tú estás hablando, eres un mentiroso. Le digo: ¿de qué hablas? Jesús no es como te lo han pintado. Digo: ¿por qué dices eso? Porque Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos con ella. Hermano, estamos hablando de una persona que no sabe nada. Hablo de mí. Yo solo sé algo: que Jesús amó a todo el mundo y que el sacrificio de Jesús fue para que tú y yo seamos salvos. No, decía, eso no es cierto. Yo te lo voy a demostrar mañana que vengas a trabajar, porque yo en cada tienda me la pasaba como 3 o 4 días decorando. Te voy a demostrar. Te voy a traer un libro y tú lo lees. Le digo: ok, yo lo voy a leer, pero tú vas a leer lo que yo te voy a traer, la Biblia. ¿Qué te parece? Está bien, yo me la llevo. Y así pasó.
Me llevé el libro, le regalé una Biblia y me dice, ya después pasó, lo empecé a leer ese libro. Claro, ese libro está al aire, ni le voy a decir cuál es, pero está terrible, escrito por satánicos, donde el código de Da Vinci y todas esas barbaridades. También había películas, y que tuvo hijos y que tiene descendencia en África. Bueno, qué barbaridad. A veces uno le quiere mover la cabeza al diablo, porque le dicen tan bonito que si uno no está con la palabra y en la iglesia, a uno se lo lleva a la corriente. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. No terminé de leer el libro, me dio asco. Llegué a los 15 días, no recuerdo, se lo entregué y me dijo, ¿qué te parece? Le digo, la expresión y la forma que lo escribió este satánico es muy creíble, pero no es cierto. ¿Sabes quién es Jesús? Es la palabra viva. Jesús no es cualquier hombre. Jesús no era cualquier pecador. No, no, no. Jesús es el Hijo de Dios, la palabra viva, y Él es sin pecado. Es el único hombre que no pecó nunca jamás. Así que no me vengas que tuvo hijos en África, que María Magdalena. No, porque Jesús no era cualquier persona. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es Dios. Así se lo dije, Jesús es Dios. Es que Jesús es el Señor. Hermano, hermana, muchos de mi trabajo se convirtieron a Jesús. ¿Por qué? Porque la boca no me la podían tener tapada. Y aprendí a predicar en las calles, en los parques, en las cárceles, en donde quiera, tocar puertas. ¿Y sabe qué predicaba? El sacrificio de Jesús, el amor del Señor. ¿Cuántos aquí, hermanos? Ahora vea esto. El orden del Señor, Marcos capítulo 16, versículo 15. Hay quienes que vienen a la iglesia, ay pastor, es que yo necesito dinero, yo necesito un milagro. Mire, usted siga a Jesús y en el camino Dios se lo va a dar. ¿Alguien está aquí? Cristo no es un Dios güelfero. Cristo no es un Dios de beneplácito. Dios no te quiere ganar por nada. Dios ya entregó su vida en el sacrificio para que tú y yo seamos salvos. Así de sencillo. Ahora, dice la palabra Marcos capítulo 16, versículo 15: id por todo el mundo y predicar. ¿Qué dice ahí? El evangelio a toda criatura. Y luego el 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La segunda palabra dice: mas el que no creyere será condenado. Entonces, pastor, ¿solo es creer? Pues por lo menos yo lo hice así. Fue difícil, se me predicó cerca de un año y fracción, pero al último creí. Y creer es creer en el sacrificio vivo de Jesús que me habían predicado. Yo le doy gracias a Dios porque las personas que me predicaron, yo les conocía su pasado y su vida, y cuando lo vi dije: wow, esto está raro, pero una vida diferente. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que aprendamos como iglesia, número uno, no avergonzarnos. Número dos, predicar el evangelio, no sectarismo. Y yo aprendí en el caminar, hermanos, y eso lo digo con libertad, con mi frente en alto, aún la muerte de mis seres queridos las tuve que hacer a un lado, pero seguí predicando el evangelio. Con eso le digo todo. Y fui criticado, sí, pero no me interesaba. A mí lo que me interesaba es predicar el evangelio. ¿Cuántos aquí, hermanos? Ahora vamos a la palabra de Dios. El libro de, aleluya, Romanos 19, muy leído por los cristianos. Ahora dice la Biblia que vayamos por todo el mundo y predicar este evangelio, y al que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado, ¿cierto? Hay gente que se llama cristiana, pero va a ser condenada porque no ha creído. Y creer no es nada más creer, es vivir, es estar con Dios. Ahora vea esto, para que usted se acerque a una persona en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: porque si confesares
Si están aquí, hermanos. Si no, pues ya me voy a Indiana Joy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres donde en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Vea esto. Usted no tiene que llegar con una persona a hablarle que su iglesia es la mejor, que su iglesia es esto. Eso existe, hermano, hasta en los mismos cristianos. Se andan evangelizando unos a otros, entre comillas. Pero no están hablando del mensaje, están hablando de lo que ellos creen y creen ahí en su iglesia. Jesús no dijo: vayan y predican a sus pastores o su iglesia. No, es que si tú crees que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. Y si usted lo deriva con tranquilidad a la persona, mira, porque alguien te va a decir: yo creo, sí. Pero el versículo 10, fíjate lo que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos cosas diferentes. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios se convierten o no. No. Los mismos demonios dicen: tú eres el Hijo de Dios, sabemos a qué has venido. Ellos lo saben. Hay cristianos igual. Sí, yo sé quién es Jesucristo, yo sé quién, pero no te has convertido. Entonces los demonios también creen, tienen su religión, tienen su sectarismo. Pero Dios no quiere, hermano, que solamente creamos, sino ahora confesarlo. Y eso de Romanos capítulo 10 versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. Yo lo creo. Todos creemos en Jesús con el corazón, ¿sí o no? Yo también creí en Jesús. Yo recibí en el hotel a Jesús, no sabía ni la oración de fe, pero cuando ya llegué a la iglesia, el pastor me llamó y me dice: ¿quieres aceptar a Jesús? Yo te voy a ayudar. ¿Alguien está aquí todavía? Ahí fue cuando le dije: yo lo creo, porque con el corazón se cree para justicia, pero dice: pero con la boca se confiesa para salvación. Usted vaya con un demonio y dígale: deja a Jesús entrar en tu corazón. ¿Qué le dice el demonio? No. Vaya con un religioso y va a decir: no, yo tengo a todos los santos dentro de mi corazón. No, es a Jesús. A Jesús. Entonces, por eso nosotros, hermanos, tengan mucho cuidado. Cuando nosotros evangelizamos a una persona, es una orden de Dios. Número 2, es cuando logramos, cuando esa persona ya el Espíritu Santo la está trabajando. Ahora me gustaría orar por ti. Esto no lo tiene que hacer el pastor, lo tiene que hacer toda la iglesia. Abre tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras. Ahí es cuando haces que su boca confiese y acepte a Jesús en su corazón. Yo he ganado más gente en la calle que en la iglesia. Simplemente en la cárcel, hermano, llegaron una cantidad de personas vestidas de anaranjado en Westside, California. Y yo les decía: amigos, ¿quieren recibir a Jesús? Sí. Ya ve cómo hablan como hombres, ¿verdad? ¿Alguien está aquí? Le digo: levanten su mano y repitan estas palabras, levanten su corazón y digan esta palabra. Y empecé a hacerlos que confesaran a Jesús. El Espíritu Santo vino sobre ellos y sus lagrimones, hermano, cayeron de sus ojos. ¿Cuál es mi trabajo? Hacerlos confesar a Jesús, que Jesús entre a sus vidas. Yo no les voy a hablar de mi pastor, yo ni siquiera les hablé de los milagros, de nada. Yo les hablé de la salvación de Jesús. Y yo les dije: saben, hay gente que está en la calle, está más presa que ustedes, pero si tú recibes a Jesús como tu Salvador, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Hay gente aquí todavía? Porque hay personas que vienen a la iglesia, están bien presos en los celos, en la envidia, en el coraje. Están presos en el dinero, están presos en tanta barbaridad. No, es que cuando uno acepta a Jesucristo,
uno es preso, pero de Jesucristo. ¿Alguien está aquí todavía? Imagínese, hermano, Cristo viene pronto. Imagínese, pastor, ¿por qué no nos habla de la prosperidad? ¿Para qué, hermanos? Si la misma prosperidad ha perdido hasta evangelistas y pastores. Mejor te hablo de la salvación. ¿Alguien está aquí todavía? Mire, hermano, la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículo 9 al 13. Mire lo que dice el versículo 13. Vamos a leer el 11. Pues la escritura dice, ¿quién dice? La escritura: todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque él mismo es el Señor de todo, es rico para con nosotros, para con todos los que le invocan. El 13 dice: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Será salvo. Pero aquí la exhortación que Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo van a creer si tú no le hablas? ¿Cómo van a saber si te oyen estar hablando mal del pastor de tu iglesia? ¿Cómo te van a creer si tú estás hablando del mismo Jesús mal o dando una doctrina equívoca? Es que Dios no me mandó a hablar algo, sino el centro de nuestro evangelio es Jesús, el Hijo de Dios, porque Él entregó su vida por ti. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces, hermano, nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y empezar a predicar el evangelio. Cuando vemos esta palabra, creer en Jesús, el Señor, y creer en Dios, que Dios lo levantó de los muertos, no solamente es creer, ahora lo confieso como mi Salvador. Estando en Zacatecas hace muchos años, y de ahí Dios me habló para entender este versículo. Era yo soltero, claro. Yo estaba ahí con mi prima Andrea, que Andrea ahorita vive allá en donde están los vampiros. ¿Cómo se llama? Bueno, en un estado de aquí, porque tradicionalmente dicen por allá que los vampiros están allá. ¿Perdón? Pensilvania. Yo no sé si haya vampiros allá, ¿verdad que no? Chupasangre sí, pero bueno. Mi prima Andrea, recuerdo que llegué y me decía: oiga, primo. Y yo no sé si era su nombre, pero siempre me recuerdo eso. Pero esa muchacha le decían el güiro. Yo la verdad, sabían que yo era músico. Le digo: ¿cómo me gustaría tocar el güiro? ¿Alguien está aquí todavía? Bueno, y ya pasó mucho, por ahí, ya sabes, cuando uno está joven, por ahí uno, chaval, ándale, primo, dice, acérquese al güiro. Pues bueno, entonces hicimos por ahí, darle vuelta a un kiosco donde caminan toda la gente. Era fiesta, claro, del pueblo. Y caminando ahí con David, mi primo, y caminando con José, mi primo, y con Andrea, mi prima andaba con el güiro y con más mujeres. Y ya después dimos vueltas. Pero yo, como, discúlpeme que se lo diga, ¿verdad que sí? Chilango. Ya que los chilangos somos raros, ¿no? Alguien está aquí. Pero somos el número 1 de México. Alguien diga aleluya. Ay, Señor, ¿qué sonó por ahí? Ay, aunque me saque la lengua. Number 1. No se crea. Somos los más feos, vamos.
somos más terribles. Tenemos un vocabulario muy feo. ¿Alguien aquí? Entonces, con mi vocabulario, pues cuando, ¿verdad? Entonces, de repente mi prima Andrea se acerca y me dice: oiga, primo, venga para acá. ¿Qué pasó, mi prima? ¿Cuándo le va a hacer caso el güiro? ¿Cuándo te va a hacer caso y si no le dices nada? Invítale un de esos, ¿cómo se llaman? De esos de dulce, algodón, un helado, algo. Ay, prima, es que me da pena. ¿Alguien de aquí? Pues total que yo agarré, me compré un de ese algodón rosa y le llegué al güiro, ¿verdad? Le digo: buenas noches, te regalo esta cosa rara. Bueno, le dije así, ¿verdad? Bueno, de ahí empezó todo. Y de ahí Dios me habló un día: tú puedes ver a Jesús a un lado de ti, pero si nunca le dejas tu corazón a Jesús y lo confiesas como tu Salvador, nunca vas a entrar al cielo. Ahí está aquí. Que si confesares con tu boca, algo tenemos que hablar. Entonces tú, cuando tú vas a presentar el evangelio, no vas a presentarte tú, ni vas a presentarle doctrina, ni vas a presentarle tu pastor ni tu iglesia. Vas a presentarle la salvación de Jesús. Y si lograses a decirle: mira, dile a Jesús que te perdone tus pecados, dile, o sea, confesar el nombre del Señor, ya lo lograste. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora los cristianos se la pasan del tingo al tango en diferentes iglesias, y aún ordenado por sus pastores ir a sacarle las ovejas a otra iglesia. Eso es una catastrofidad. O sea, está feo eso. ¿Alguien está aquí todavía? Y el mismo cristiano se está perdiendo, y lo peor, el mundo nos está viendo y no hay quien predique el evangelio. ¿Me están oyendo los que están viendo este video? Ya no hay eso. Entonces nosotros, por eso yo dejé mucho tiempo, ya muchos años, de estar de país en país. Ya no. Ahora, hermano, tenemos que evangelizar, hablar del que está a nuestro lado. Mira, si mi hermano está en su iglesia, respétalo, déjalo. No vayas a hablarle que aquí está mejor, porque no es cierto. Dile Jesucristo. Y si lo ve que está retirado, si lo ve que está con una oveja perdida, entonces sí, acércate. Pero evangeliza al que está perdido. ¿Alguien está aquí todavía? Nada más soy un amén. Entonces, ha habido personas que llegan a la iglesia, oyen el evangelio y se convierten a Cristo, o el evangelio y oyen a Cristo, pero llegan otros y se los llevan. Qué bueno, que se los llevaran para algo bueno. Al último andan más perdidos que el diablo. ¿Cuántos aquí, hermanos? Pues se vea esto. Cuando vemos primera de Juan 5:6, vamos a Juan. Alguien diga aleluya. Por eso la iglesia tiene que ser discipulada. Primera de Juan 5:6. Leamos la palabra. Sí, Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vea lo que dice la palabra. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio por el Espíritu.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Vea, número uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, vea esto. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios gracias Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios no. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Alguien está aquí? Hermanos, muchos se pelean. Los judíos, los judíos llegaron a creer en Jesús. Hasta el día de hoy muchos judíos no creen en Jesús, como el testigo de Jehová, por ejemplo. El testigo de Jehová no tiene como base a Jesucristo. Jesucristo es la base. Entonces el mormón tiene como base a José Smith. Y bueno, cada quien hace su líder religioso. Pero en el cristianismo, si tú tienes al Padre, tienes el Espíritu Santo y tienes al Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar? El mensaje de la salvación de Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 19-13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos aquí, hermanos? Hermanos, cuando vemos esta palabra, oír la palabra de Dios, el testimonio de Dios, es, hermano, cuando el mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. Entonces vea esto, se lo voy a simplificar en esta palabra. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Predicar el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Las buenas noticias de Jesús. Cuando esté bien, cuando tenga mucho dinero, no, hermanos. Si usted lee la Biblia completa, se va a dar cuenta que desde profetas hasta apóstoles pasaron tanta barbaridad, pero nunca se callaron, siguieron hablando el mensaje. ¿Alguien está aquí todavía? Que bautistas, que maometanos, que calvinistas, que luteranos, que pentecostales, que católicos. Bueno, todos tenemos un título, por decirlo así. Pero de todo eso es el Señor Jesucristo. Entonces yo no voy a predicar mi iglesia, voy a predicar a Jesús. Y eso es lo que yo hago en donde quiera que voy. Yo traigo el mensaje bíblico de la palabra de Dios. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿En quién, pastor? En Cristo Jesús. Jesucristo dio su vida, el Padre lo envió para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a predicar como iglesia? Hay gente que se encierra en sus casas para estar juzgando a los pastores. Es que yo creo así, brother. Y mira acá dice. Y el diablo jugando con ellos o con ellas. No, hermanos. Si eso quisieran, se pusieran a evangelizar y hablar en el nombre de Jesús,
ganarían almas. Pero no entreteniéndose entre sí mismo. Por eso esta iglesia, mira hermano, tenemos que levantarnos para predicar, evangelizar. Ay, pero es que el pastor lo tiene que hacer. Está bien, si quieren lo hacemos. Si quieren lo hacemos. Tomamos un día a la semana y nos reunimos en este lugar y nos vamos a evangelizar si quieren. Si lo quieren así. Pero no, hermano, esperes que solamente el pastor lo haga. Tú tienes que empezar a evangelizar. ¿Alguien está aquí todavía? ¿No se han dormido? Diga no. Hechos capítulo 2. Versículo 41. Dice así la santa y hermosa palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra, aquí se cumple, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el mensaje de Pedro, claro. Ahora vea esto. Primer paso, creer, recibir. El segundo paso es bautizarlos. Y en aquel día se añadieron 3,000. Wow, muchas personas. Y no se daba acá la grandeza aquel Pedrito, ¿verdad? Y luego dice el 42, y perseveraban. ¿En qué, hermanos? Lea bien. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hacemos en esta iglesia. Perseveramos en la doctrina de la Biblia, de los apóstoles, y perseveramos en las oraciones de la iglesia. No vamos a orar en los grupos familiares, pero no, es bien difícil, ¿verdad que sí, hermanos? Pero dicen los cristianos, yo voy al cielo. Si te avergonzaste de Jesús, ¿cómo vas a ir al cielo? ¿Hay gente aquí todavía? Estaba en la tiara hace muchos años. Ay, ese reloj. Y yo llegué de una vigilia, porque antes se usaba todo eso, vigilias, y llegué yo solo en la tiara. Entonces la tiara, para que me entienda, era un lugar donde usted caminaba y había montones de cholos, brujas y de todos sabores y colores. Es más, hasta prostitución había. Pero pues me conocían, ¿verdad? Entonces en la esquina, o sea, yo vivía en unos apartamentos así. Llegaba a la esquina y a la vuelta para allá a la esquina había una iglesia satánica. Entonces llegué de la vigilia, pues usted sabe, bien ungido, oración y la alabanza y todo eso. ¿Cuántos saben lo que es una vigilia? Ay, qué hermoso. Llegué en la madrugada y llegó un hombre flaco, largo, mala cara, con una gabardina larga, y me empezó a hablar. Y me empezó a decir que si yo era el que estaba viendo un grupo familiar ahí en ese lugar. Pues yo, inocente, sí, soy yo. Yo soy. Y le vi los ojos y le brillaban. Dije, trae pupilentes. ¿Me imaginé? Digo, sí, soy yo. Pero mire, yo soy cristiano, gloria a Dios. Pero hay que ser astutos como la serpiente, ¿cierto? Dice, le digo, si algo saca aquí me echo a correr. Alguien dice, aleluya. Sí. Y empecé a hablar con él. Nada más me dijo una palabra. ¿Sabe? Nada más te voy a recomendar algo, que no lo vuelvas a hacer. Digo, ¿qué? No vuelvas a predicar en este lugar. Nosotros ya nos dimos cuenta. Le digo, ¿y tú quién eres? Dice, ¿no te das cuenta quién soy yo? Me le quedé viendo a los ojos. Le digo, ya me di cuenta. El diablazo. Porque la forma que me lo dijo, yo lo estoy hablando bonito, pero él se me queda viendo así. Pues ya sabe que yo estoy chaparro, ¿verdad? Y los gabachos de aquí están bien grandotes. ¿Que no estás oyendo lo que te estoy diciendo? No, pues sí, le digo, pues ¿sabes qué? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
y tú no me vas a quitar de aquí. ¿Cómo ves? Y me le quedé viendo a los ojos. Dije, este es el demonio mismo. Me le quedé viendo y digo, ¿sabes? Más poderoso es el que está conmigo. Cuando le puse mis ojos a sus ojos, le empezaron a brillar y no los quité. En el nombre, ay, venía bien ungido, hermano. Oración y toda la cosa en una vigilia, imagínense. Así yo me sentía como Hulk espiritualmente, vamos. Dice, yo te lo dije, vete de aquí. Ay, digo, no te preocupes. Hermanos, oramos, nos dimos cuenta que una iglesia satánica, hicimos el grupo familiar, prostitutas y brujas y todos sabores se convirtieron en la tierra, cholos y todos sabores. Y ¿sabe qué? Padre Santo, en el nombre de Jesús, esa iglesia satánica, quítala en el nombre de Jesús. Haz esto, esto y esto y esto. Y Dios la quitó. Dios la quitó. Y caminamos en la tierra con siervo de Dios, caminando, Padre, en nombre de Jesús, de esquina en esquina, hermano, y dándole la vuelta a las játeras y la tierra. Padre, en nombre de Jesús, todo demonio se va en el nombre de Jesucristo. Vamos, brother, vamos en el nombre de Jesús. Claro, no gritando. Y de repente pasaban los brujos en la noche y las brujas, pues se los llevó la bruja, o no sé quién se los llevó, pero se fueron. Y ahí vino un avivamiento en ese lugar. ¿Por qué? Porque alguien está predicando el evangelio. ¿Alguien está aquí todavía? Pero ahora los cristianos no. Ven una bruja, ay, vámonos por acá. ¿Sí me está entendiendo? Predicar el evangelio no es venirme a sentar, sentirme a gusto, tomar mi mochila e irme a la casa y se acabó. No, hermanos, dile que está a tu lado, este trabajo es de todos. Yo le podía preguntar esta palabra como pastor. ¿Quieren trabajar, hermanos? Hagámoslo juntos. Dejen de estar siguiendo sectas y hermanos y pastores. Sigan a Jesús. Y si todos de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos dos, lo vamos a lograr. ¿Alguien está aquí todavía? Vamos a ganar una prostituta, vamos a ganar un narcotraficante, vamos a ganar un brujo, hermano, hermana, si usted quiere en este tema, Dios me habló. Me dijo, ¿sabe qué, mijo? Háblales de mi sacrificio y diles que yo voy a usarlos en el evangelismo. Me voy a quitar la corbata, me voy a quitar el saco, me voy a poner mis jeans normal, y yo quiero evangelizar Kansas. ¿Alguien de aquí? Ya es mucho, hermanos. Y no crea que voy a ir a quitar las ovejas a la persona de aquel lado o al hermano de no, hermanos. Vamos a ganar almas perdidas. ¿Alguien de aquí? Muchos piensan que no, Señor, te pedimos y no, te pedimos sí, pero hay que ir a buscarlas. ¿Cuántos saben qué, hermanos? Ay, pastor, ¿por qué no me va a ver a mí? ¿Para qué, hermanos? Usted es cristiano. ¿Cuántos saben qué, hermanos? Entonces Mateo 28, 19, 20 dice: ir por todo el mundo y predicar este evangelio, y al que creyó fuere bautizado. Y mire lo que dice la palabra en Mateo 28, hermano, que nosotros tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero escuche bien: y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha enseñado. ¿Alguien de aquí? Grande es este misterio de la deidad. La palabra viva está en nosotros, Cristo Jesús. Entonces en la iglesia se discipula. Usted puede encontrar Biblias con todo el mensaje estructurado de evangelización, pero ¿sabe qué? No, nada más andamos buscando Salmo 23 y Salmo 91. Y los que quieren predicar solo quieren predicar, hermano, aquello cuando Elías y Eliseo. Es que es Eliseo
Cuando hizo esto, le mandó a Acab que cerró el cielo. Y está bien. Nosotros ni la puerta cerramos. Ahorita que todavía. No, hermano, tenemos que empezar como iglesia. Yo se lo digo de parte de Dios. El éxito es evangelizar, predicar el evangelio. Y desde hoy, grábelo si quiere, desde hoy. Llegando, hermano, de Indiana, yo quiero trabajar con 2, 3 personas que me acompañen. Hay que ir a ganar un alma. Yo no digo que todos, pero si usted tiene el tiempo, cuando yo venga de Indiana, vamos a predicar, ir a ganar una alma, a que Dios la rescate. Yo no quiero hablarle a las almas. Mire, hay personas que le hablan a: ay, ¿cómo está, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Bien, pues mira, acá está mejor. Acá sí hay hasta esto. Sinvergüenzas. ¿Qué hay? Si lo mejor es Jesús. Y sacan las almas. Pero yo no voy a ir por las almas mañosas. Yo voy a ir por las almas perdidas. ¿Alguien está aquí todavía? Y seguro está, hermanos, eso lo tengo por testimonio, que todos los años desde California que he evangelizado, en los parques, en las calles y en las cárceles, y aún llegando a Kansas, ganamos muchas almas. ¿Qué necesitamos? Tomar una persona y decirle: ¿sabes qué, Joel? Deja la novia un poco. Yo sé, no tenga o no tenga, no me ando enterando. ¿Qué te parece, bro? ¿Me acompañas, Joel? Vámonos a evangelizar. Pastor, ¿a quién vamos a sacar de su iglesia? No, brother, no. Vamos a ganar a alguien para Jesús. ¿Sí me entienden? Y así como los músicos también, hermanos, les gusta tocar, también aprendan a evangelizar a alguien. Entonces, cuando vemos esta palabra, Lucas 12, 8 al 12, si alguno de nosotros se avergonzara del Hijo de Dios, él se avergonzará delante de los ángeles de nosotros. Señor, mi hijo, me das vergüenza. Nunca hiciste nada. Ibas a la iglesia cuando podías, llegabas tarde, hacías esto, renegabas de todo y nada más veías a los héroes de la iglesia. Me das pena, me das vergüenza. No, hermanos. Si usted lee la biografía de aquellos grandes siervos de Dios, wow, hermanos, hombres que no tenían tanta fama como ahora la tienen muchos, pero esos hombres predicaban el evangelio de Jesucristo. Ahí está aquí. Cierra tus ojos y te voy a hacer una pregunta, pero cierra tus ojos. De parte de Dios, ¿te gustaría obedecer a Jesús a ganar un alma? Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿te gustaría caminar en el evangelio y predicarle a tus familiares, a tus amigos, a todos? ¿Te gustaría ser un verdadero evangelista, un verdadero siervo de Dios? Esa decisión la tienes tú. Hay hombres de Dios, la Biblia lo enseña en el libro de los Hechos, que los apóstoles hacían grandes señales y grandes prodigios, pero la iglesia nunca estuvo callada, siempre estuvo ganando almas para Dios. Ponte de pie en esta noche. Yo voy a invitar, hermanos, voy a invitar a tu persona, no a todos, yo sé que no, pero voy a invitar a alguien que tenga su corazón dispuesto a ganar un alma. Miren, hermanos, es un peligro sumamente peligroso hoy en estos días, cuando la gente solamente anda buscando milagros, prosperidad. Mucho, muy peligroso, más en Kansas.
Kansas, hermano, desde que yo llegué en el avión hace muchos años, hace 22 años parece, 23, yo venía en el avión de California a Kansas y vi Kansas y vi una oscuridad, no nube, oscuridad en Kansas. Bajó el avión, fueron por mí en un carro para llevarme a Oleita. Pero yo cuando venía en un freeway, no conocía Kansas, repito, pero cuando pasamos por un lugar vi los edificios de Kansas y el Señor me mostró una visión hace muchos años. Dice, ¿sabes qué es lo que está ahí? Y me mostró una capa oscura. No estaba en una nube, no, una capa oscura sobre Kansas. Y yo le dije a Dios, Señor, ¿qué es eso? Dice, es una plaga de demonios, legiones que están gobernando. Hay mucha brujería y satanismo en este estado, mucho. En aquel entonces, pues había muy pocas iglesias, en aquel entonces. Y yo recuerdo que el Señor me había enviado, ahora sí que se lo voy a confesar, me trajo a fuerzas a Kansas, a fuerzas, porque yo no quería venir. Y empecé a trabajar con varias iglesias, con Villescas, con nuestro hermano Pastor Murillo, con Matos, todas las iglesias de antes. Y prediqué en muchas iglesias aquí. Pero Dios no me dijo, yo te traje para que predicaras en todas las iglesias. Dice, no, vas a predicar mi mensaje a donde yo te ponga. Pasaron muchas cosas lindas. Cuando empecé a darme cuenta, hermanos, cómo está infectado Kansas de demonios terribles, donde hay mucha brujería, mucho satanismo oculto en los mismos hogares. Oiga lo que le voy a decir, esto es fuerte lo que voy a decir, fuerte. Pero un día me fui a una librería, porque a mí me gustaba leer, me gusta leer muchos libros. Y fui a conseguir un libro que me recomendaron a una librería. Y sí, entré a la librería. Y ya después de salir de la librería, le hablé a un joven que salió de la misma librería, gordito. Le digo, Dios te bendiga. Se me quedó viendo así como, yo pensé que era cristiano porque está ahí metido. Le digo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Cristo te ama. Y se me quedó viendo y me dijo, no me venga con eso. Dije, pues si viene de adentro, de una librería cristiana, ¿qué pasó? Pensé. Le digo, ¿sabes que hay un hombre hermoso llamado Jesús que pagó por tus pecados? Dice, miren, no me digan nada, Señor. ¿Usted qué es? No, simplemente un siervo de Dios. Dice, ¿sabes a qué entré yo a ese lugar ahorita? No sé, quizás a un libro o algo. No, dice, me metí a vender droga ahí, porque hay cristianos drogadictos. No, le digo, bueno, le digo, no sé, le digo, no le di más secuencia. Le digo, mira, yo lo único que vengo a hablarte es de Jesús. No, dice, no me venga con eso, porque en las mismas iglesias venden droga. Oh, Dios mío. Eso fui pasando aquí en esta tierra de Kansas. Bueno, eso no me interesa. Yo seguí predicando a Jesús. ¿Alguien de aquí? Hermanos, han pasado años en esta tierra y yo sigo predicando la misma palabra. Pero hoy es el día, y se lo digo de parte de Dios. Quiero que alguien me acompañe, pero vamos a ganar almas. No vamos a sacar a nadie de sus iglesias. Vamos a quitarle las almas al diablo. Vamos a reunirnos en una oración y órale, a ganar un alma. Y si nos encontramos un hermano tirado, no lo vamos a juzgar, lo vamos a levantar en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece? Si alguien no levante su mano, porque luego les digo, ¿qué pasó? ¿No levantaste tu mano? Sí, pastor, pero es que mi vieja no me deja. Bueno, quédate con tu vieja.
¿Alguien está aquí? Vamos a ganar almas. Y ese es mi propósito en todo lugar que he llegado. No he cobrado ni un centavo ir a otro lugar. Son miles de dólares, miles, que he invertido y he regalado en varios países. Y véame aquí. Pero no me interesa, mi riqueza está en el cielo.